día a todos. En este video terminaremos el tema de los ángulos planos iniciado en el video anterior y trataremos brevemente el tema de los ángulos sólidos. Comenzaremos tratando el tema del signo de los ángulos planos. En la mayoría de las aplicaciones prácticas el tema del signo de los ángulos planos no aparece. Sin embargo, en los cursos de cálculo, especialmente en los temas de las funciones trigonométricas, se usa el concepto del signo de un ángulo plano, positivo o negativo. Veamos. Si se tiene una línea de referencia, suele ser necesario establecer en qué dirección se miden los ángulos respecto a esta línea. Veamos por ejemplo el caso de las coordenadas terrestres. Se tiene la línea del ecuador y el meridiano de Greenwich. Los ángulos medidos a partir del ecuador se distinguen como de latitud norte y latitud sur. En forma análoga, los ángulos medidos respecto al meridiano de Greenwich los dividimos en longitud este y longitud oeste. Tracemos en un plano un sistema de coordenadas x, y derecho. Cualquier ángulo tendrá como uno de los rayos al semieje positivo de las x. El otro rayo dependerá del ángulo en cuestión. Ahora, si el ángulo es medido a partir del semieje positivo de las x en dirección contraria al giro de las manecillas del reloj, entonces este ángulo se considera positivo. En caso contrario, si el ángulo se mide a partir del semieje positivo de las x en dirección del giro de las manecillas del reloj, este ángulo se considera negativo. Sobre esta definición de signos volveremos en un momento. Vamos a ver por qué un ángulo medido con un giro contrario al sentido de las manecillas del reloj lo consideramos positivo y un ángulo medido con un giro en el mismo sentido de las manecillas del reloj lo consideramos negativo. Entonces estos signos tienen que ver con la elección de los sistemas de coordenadas dextrógiros o derechos y con la regla de la mano derecha o la regla del tornillo. Veamos normalmente, cuando un tornillo lo giramos en la dirección contraria a las manecillas del reloj, visto desde arriba, el tornillo sube. Por eso ese giro lo consideramos positivo. Ahora, si el giro va en la dirección del movimiento de las manecillas del reloj, el tornillo baja. Por eso ese giro lo consideramos negativo. Mis estudiantes no entendían esta regla cuando se la explicaba con el tornillo y decidí explicarla con la tapa de aguardiente. Si giro esta tapa así, la tapa sube. Y si giro la tapa de la otra forma, la tapa baja. Esta relación entre los giros y las direcciones perpendiculares a los planos de giro está íntimamente relacionada con el producto cruz o producto vectorial, con los rotacionales de los campos vectoriales y en general con un tipo de vectores denominados axiales. También está relacionado con las superficies orientables que trataremos brevemente cuando hablemos de los ángulos sólidos. Obviamente se podría haber elegido la convención contraria. Los sistemas que usan la convención contraria o la regla de la mano izquierda se denominan sistemas izquierdos o levógiros. De aquí en adelante, en este video y los que siguen, acordaremos asignarle un vector perpendicular al plano de giro de acuerdo con la regla de la mano derecha o la regla de la tapa de aguardiente. La definición de los ángulos sólidos es similar a la definición de los ángulos planos en radianes que vimos en el video anterior, solo que en este caso no es en un plano sino en el espacio. Para definir un ángulo sólido necesitaremos un punto que se llama vértice y un cono de rayos que salen de ese vértice. Estos rayos ocupan un volumen de forma continua, digamos como en el cono de acá. El valor de un ángulo sólido delimitado por este cono se mide en una unidad denominada estereoradián y el valor numérico se determina así. Al igual que con los radianes, cortamos todos los rayos que salen del vértice de tal manera que estos segmentos queden de la misma longitud, es decir, sus extremos queden a la misma distancia del vértice. Llamemos R a la longitud de cada uno de estos segmentos. De esta forma, los extremos de estos segmentos yacerán en el pedacito de una esfera de radio R centrada en el vértice. El área de este pedacito de esfera lo llamaremos A. Si dividimos este área entre el cuadrado de R, nos da la cantidad de estereoradianes contenidos en este cono. Llamaremos omega a este ángulo sólido. Es decir, omega es igual a A dividido entre R al cuadrado. Surge una pregunta, ¿en qué parte se deben cortar estos segmentos? La respuesta es, pues donde se les dé la gana. Se puede cortar cerca del vértice o lejos del vértice. Y la relación entre el área que se genera en cada caso y el cuadrado del radio respectivo va a ser igual.
y nos dará una medida de la apertura de ese cono. La forma del cono no tiene que ser necesariamente redonda o elíptica, puede tener formas caprichosas. Un ángulo sólido de un estereoradián tendría lugar cuando el área de ese sector de la esfera sea igual a r cuadrado. Las medidas y los cálculos muestran que en un cuarto de la superficie de la esfera caben pi estereoradianes. Es decir, en la esfera completa caben pi, 2pi, 3pi, 4pi estereoradianes, cerca de 12,5 estereoradianes en total. Nos detendremos brevemente en las dimensiones de los ángulos planos medidos en radianes como la de los estereoradianes. De la definición de ángulos planos tenemos que θ es igual a S sobre R, la longitud del arco sobre la longitud del radio. Es decir, en el numerador tenemos metros y en el denominador también tenemos metros. Por lo tanto, el radial queda como una unidad adimensional. En forma análoga, en la definición de estereoradianes tenemos área sobre radio al cuadrado, es decir, metros cuadrados en el numerador y metros cuadrados en el denominador, y por tanto el estereoradián también es una unidad adimensional. Con esto último quiero decir que al multiplicar una expresión física por cualquier función de estos ángulos, las dimensiones de esta expresión física no se verán alteradas. El siguiente ejemplo aclara todo. A la izquierda la letra v o v representa la velocidad y a la derecha tenemos la dimensión de esta, que es longitud sobre tiempo. En todas las demás expresiones donde la velocidad es multiplicada por funciones de los ángulos, tanto planos como sólidos, las dimensiones no se alteran. En muchas aplicaciones de la física, particularmente en la óptica o en algunos campos vectoriales como el campo gravitacional o el campo electrostático, surge la siguiente cuestión. Se tiene un punto de referencia y una superficie alejada de este punto, y se quiere establecer bajo qué ángulo sólido se ve esta superficie desde el punto de referencia. Antes de responder a esta pregunta se debe tener en cuenta que la superficie en cuestión debe ser una superficie de dos caras. Esto parece obvio, pero los matemáticos en sus ratos de ocio o en sus horas de trabajo, no sé, han descubierto superficies de una sola cara, como por ejemplo la banda de Möbius o la botella de Klein, que no nos sirven para lo que tenemos en mente. Este tipo de superficies pertenecen a la categoría de superficies no orientables, ya que no podemos elegir unívocamente la dirección de una normal perpendicular a estas. Veamos más en detalle. Elijamos por ejemplo el normal a esta cara. Al hacer un recorrido por toda la superficie vemos que la normal terminaría siendo aplicada a toda la superficie. Uno podría pensar para ambas caras, pero lo correcto es decir que esas superficies tienen una sola cara. Vamos a suponer que nuestra superficie es normalita, es decir que tiene dos caras. Elegimos una de las caras como positiva y la otra como negativa, y dibujamos vectores perpendiculares a cada punto de la cara positiva, como lo muestra el dibujo. El signo del ángulo tiene que ver con lo siguiente. Si las semirrectas que parten del vértice forman ángulos agudos con los vectores perpendiculares a la cara positiva de la superficie, entonces el ángulo sólido tendrá signo positivo. Y si forman ángulos obtusos, el ángulo sólido tendrá signo negativo. Por ejemplo, si en esta misma superficie hubiéramos elegido como cara positiva la otra cara, el ángulo sólido tendría el mismo valor numérico, pero cambiaría de signo. Si la superficie en cuestión es una superficie cerrada, es decir, delimita totalmente un volumen, entonces los vectores normales deben mostrar siempre la dirección hacia afuera del volumen que se encierra. Esta elección se hace por convención. El valor del ángulo sólido en el caso de una superficie cerrada será igual a 4pi si el punto de referencia está dentro del volumen encerrado, y será igual a 0 si el punto de referencia está por fuera del volumen encerrado, ya que el valor de este ángulo sólido de acá es igual al valor del ángulo sólido de acá, pero con signo contrario. Esto es todo por ahora, jóvenes, nos vemos en el próximo video.